¿Te sabes estos dos acordes? La mayor y mi con séptima. Si te lo sabes, ya puedes tocar esta canción ranchera que se llama Árboles de la Barranca. Utilizamos un rasgueo que sería así: bajo primario, dos rasgueos para abajo, bajo secundario, dos rasgueos para abajo. Si te gusta este tipo de videos, no olvides dejar tu like y comentar qué canción te gustaría que subiera el próximo tutorial. Árboles de la Barranca.